Esta semana estuvimos trabajando de la página 26 a la 41, ¿no? Ahí yo puse un mensajito en el WhatsApp, que algunas me decían de algunas preguntas por ahí, pero muchas veces con el problema de interpretación, digamos, y de traducción, porque esto es un librito que viene del inglés y se tradujo al español. Entonces, de repente, cuando son traducciones, ¿verdad? La redacción como que tiende a confundir un poquitito. Pero aún así yo pienso que está suficiente, que sí, sí se puede hacer bien, ¿verdad? Es una que otra que se complica un poquitito, diría uno, pero no todas son. Y bueno, algunas son como muy personales, ¿verdad? Entonces también esas tienen la libertad de si la responden o no, o se la reservan para ustedes. Eh, Como resumen, digamos, el día uno estuvimos viendo Colosenses 3 del 1 al 4, ¿verdad? Que es un pasaje que nos llama a concentrar la atención en las cosas de arriba. Básicamente fue ese el enfoque. En el día 2 yo apunté por ahí, bueno, que decía, Dios creó la maternidad para su gloria, se trata de Jesús. Él es el centro y no nosotras. Cuando nos sumergimos profundamente en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, la transformación de nuestra vida es segura. Todo en nuestra vida se ve afectado. Como mujeres ocupadas, el reino que se aproxima está oscurecido por todos los detalles de nuestros días y noches. Nuestra visión está nublada por el trabajo de hacer las labores cotidianas todos los días, resolver problemas y mirar hacia el futuro a los objetivos a corto plazo. Pero todas estas cosas están envueltas en la eternidad. Todo nuestro trabajo es significativo porque lo hacemos como para el Señor Jesús. Eso era del día 2, y tratamos Colosenses 3:17, ¿verdad? En el día 3 era básicamente un repaso de Génesis 1 y 2. Ay, tengo varias para mí. El día 3 Dios creó a los seres humanos a su imagen, hombre y mujer. Hablaba de que portar la imagen de alguien significa parecerse, representarlo, ¿verdad? Los creó con un propósito que era para la gloria suya, pero como somos pecadoras, necesitamos recordatorios frecuentes para caminar en arrepentimiento todos los días. Y el día 4 hablaba de que el objetivo de la maternidad es exaltar a Dios, ¿verdad? Eso lo hemos visto casi que desde que comenzamos. Solo las mujeres que nacen de nuevo en Jesús pueden dar vida ante la muerte y ante su propia muerte, como lo hizo Él, mientras dan gloria a Dios. La realidad del sufrimiento nos lleva a cuestionarnos, entra en conflicto con nuestro deseo de ser validadas y aprobadas en nuestro ministerio diario de ser madres. Ahí estuvimos viendo segunda de Corintios 1 del 1 al 11. Y vimos la popular frase, que ahorita la vamos a comentar en los grupos, Dios no te dará más de lo que puedas soportar, ¿verdad? El diseño de Dios para nuestra labor como madres y discipuladoras es externo para bendecir a otros e interno hacia Dios para darle gloria. Dios obtiene la gloria y nosotras recibimos consuelo. Ese es básicamente el resumen de los 4 días, de las cuatro secciones. Entonces, si les parece, seguimos el mismo formato de la última vez, ¿verdad? Nos rinde la sesión así, viendo primero el video, ¿verdad? Y después comentamos en grupos, hacemos el repaso del trabajo de la semana y vemos y comentamos el video que vimos. Entonces, sin más, vamos a ver aquí, compartir el video. Hola, soy Gloria Forman y bienvenidos a la sesión 3 de Madres con una misión. Vamos a hablar sobre la vida en una nueva creación en Cristo. Si alguna vez te preguntaste si sufrías un trastorno obsesivo estacional o confusión en el reino, espera, vamos a hablar sobre el remedio.
Si alguna vez tuviste un bebé y al traer a tu nuevo bebé a casa, tus amigos probablemente trataron de alentarte con palabras como esta: bienvenida a tu nueva normalidad. Y tu nueva normalidad en ese momento eran noches de insomnio, muchos pañales y un bebé que llora. Y esas palabras no suenan muy alentadoras para tu corazón. Bueno, la vida en Cristo, en la nueva normalidad, es enormemente alentadora y vamos a hablar sobre por qué. Probablemente hayas oído hablar del trastorno afectivo estacional. Las siglas son TAE, trastorno afectivo estacional. Es una condición común entre las personas que viven cerca de uno de los polos norte o sur, donde la luz del día está dramáticamente limitada durante ciertas épocas del año y afecta masivamente la disposición de la gente y están tristes. Bueno, yo inventé algo que llamo el trastorno obsesivo estacional. Es algo que inventé para recordarme la esperanza que tengo en Cristo. La TOE es una condición en la que uno está preocupado por encontrar un nombre para sus circunstancias temporales. Las defines, comparas tus circunstancias con los demás y tristemente codicias una temporada que Dios no te ha dado. Así que yo estacionalmente sufro de TOE y me automedico con cosas como quejas y soñar despierta. También digo cosas como cuando esto termine, o esto comience, o esto cambie, o arreglemos esto, o cuando llegue el último día de escuela, o no, cuando el primer día de escuela comience. ¿Te suena familiar? Es esta visión miope de lo que se debe tratar tu vida. La visión misionera de nuestra vida, con la vista puesta en el regreso de Cristo, nos recuerda que todos estamos actualmente en la temporada de la vida. Todos estamos en esta temporada, desde nidos vacíos hasta solteros, viudas, nuevas mamás, estudiantes. Es cierto si estás en Cristo. Llegamos a vivir fuera del jardín. Llegamos a vivir. Esta es nuestra temporada de vivir. Adán y Eva fueron exiliados del jardín debido a su pecado. Ellos merecían la muerte, claramente debido a su flagrante rebelión contra su Creador. Pero Dios tuvo misericordia. Vivían fuera del jardín con una promesa que resonaba en sus corazones, que la misericordia de Dios triunfaría sobre su pecado. Recuerda Génesis 3:15, donde Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios siempre cumple sus promesas y esta promesa no fue la excepción. Mientras el pueblo de Dios esperaba experimentar su liberación final, pudo ver imágenes de ello, una y otra vez por medio de la Biblia. Vimos la misericordia de Dios triunfar sobre el pecado a través del diluvio. Dios juzgó justamente a la gente por su maldad mientras cubría la tierra con agua. En su misericordia salvó a un remanente, una familia, la familia débil y pecaminosa de Noé. La misericordia de Dios se reveló cuando las aguas del diluvio retrocedieron y apareció la tierra seca. Era un nuevo mundo. Pero el agua no podía lavar el corazón del hombre. Nadie se encargó de obedecer a Dios y extenderse sobre la tierra con más y más portadores de imágenes piadosas para glorificar a Dios en cada rincón de la creación. ¿Recuerdan lo que hicieron en su lugar? La gente se reunió y construyó una torre para su propia gloria. Dios los juzgó en Babel, y las naciones débiles y pecaminosas se dividieron entre sí y se exiliaron unos de otros. Una vez más, Dios en su misericordia tomó a Abraham y a Sara como su nueva familia escogida. Dios venció la esterilidad de Sara y luego Dios eligió personas débiles y pecaminosas para promover su misión. Escogió a Moisés, débil y pecador, Josué, débil y pecador, David, Salomón. Y aunque la nación débil y pecaminosa de Israel se rebeló repetidamente contra él, Dios tuvo misericordia de ellos una y otra vez. Luego, cuando la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros, se encontró con un pueblo que se había olvidado de esperar a su Mesías. Se olvidaron que los libraría de la ira venidera de Dios contra su pecado y pusiera el cosmos en orden. En cambio, muchas personas comenzaron a esperar que algún día simplemente serían rescatados de Roma y recuperar su país.
Incluso los líderes religiosos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Se reunieron para hacer planes para acabar con él, diciendo, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hablando de un caso de trastorno obsesivo estacional y confusión del reino. Estaban felices de conformarse con ser libres de Roma. No necesariamente anhelaban liberarse de su pecado y no deseaban ser libres de los efectos de la caída y de su incapacidad para amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. No necesariamente anhelaban liberarse de su incapacidad para producir frutos que sean agradables a Dios y libres de su esterilidad espiritual. Esto es lo que nos hace en el trastorno obsesivo estacional y la confusión del reino. Solo queremos que Jesús nos dé a nosotros, a nuestros hijos y amigos y a nuestros discípulos nuestras mejores vidas ahora. No estamos mirando hacia la eternidad, pero en Cristo. Oh, en Él. Jesucristo posee la capacidad de nutrir no solo nuestras vidas corporales y nuestras circunstancias temporales, sino también nuestras vidas eternas espirituales. Él tiene el poder de resucitar nuestras vidas de la muerte espiritual hoy y algún día ejercerá ese poder para resucitarnos de la muerte física también. Rescatar a alguien de algo como el dominio romano no es nada comparado con lo que Cristo resucitado puede hacer en tu vida, en la vida de tus hijos. Como mujeres que nutrimos individualmente nuestras creaciones en Cristo y corporativamente parte de la nueva creación que está por venir, no queremos simplemente ser salvadas de nuestras circunstancias temporales y obsesiones estacionales. Queremos que el poder de resurrección de Cristo trabaje en nosotros para hacernos más como Cristo y dar fruto espiritual a medida que somos madres y discipulamos a nuestros hijos y vecinos en el mundo. Este tipo de poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es un poder loco y al revés. Pero de nuevo, seguimos a aquel que convirtió su propia tumba de adentro hacia afuera y explotó a través de los dolores de parto de la muerte en la gloria de la resurrección. Él es quien murió y vive de nuevo. Él es quien ascendió y está en el trono sobre todo. Él es quien te invita a una maternidad con una misión, a seguir su patrón, confiar en sus promesas y a nutrir a otros a través del poder que Él da. Te mostraré de qué estoy hablando en 2 de Corintios. Leamos una vez más 2 de Corintios y pasa al capítulo 4. Hemos estudiado cómo el ministerio de Pablo es de sufrimiento por el bien de aquellos a quienes sirve y los que ama, y que Jesús lo encuentra en su sufrimiento y comparte su consuelo con él, y Pablo comparte ese consuelo con otros. Lo mismo ocurre con nuestro propio ministerio cotidiano de maternidad. ¿Y cómo comenzó todo este sufrimiento y consuelo en primer lugar? ¿Y por qué? Mira en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La vida eterna en Cristo es nuestra nueva normalidad. Podemos obsesionarnos con nuestras pequeñas estaciones y anhelar nuestra mejor vida terrenal y cosas terrenales ahora. Pero el hecho es que estamos salvados. Eso significa que hoy podemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Hoy, en esta temporada eterna de la vida en Cristo, somos libres. Libres de estar obsesionados con lo que vamos a estar obsesionados con billones de años a partir de ahora. El glorioso Cristo. Ahora sigamos leyendo. Leamos en el versículo 5 del capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, si alguna vez hubo un lema de una madre cristiana, este era que no nos presentamos como el Salvador de nuestros hijos o discípulos, sino Jesús. No le servimos para agregar trofeos a nuestra vitrina de la Madre del Año. Lo servimos por el amor de Jesús. No nos proclamamos a nosotras mismas, proclamamos a Cristo. Lo proclamamos a Él y su victoria sobre nuestro pecado y muerte y sobre sus enemigos. No podemos entender el trabajo glorioso de Jesús en y a través de nosotros, nuestros hijos, familias, vecinos y el mundo. Ser madres con una misión tiene metas cósmicas en mente.
Claro, podemos sentirnos felices de haber alcanzado estas metas pequeñas que tenemos. Está bien, podemos sentirnos felices que hayamos alcanzado un objetivo de ejercicio, o que nuestro hijo haya conseguido un buen trabajo, o nuestro vecindario tenga una nueva escuela, o que hayamos entrenado a un niño a ir al baño. Podemos sentirnos triunfantes de que vaya al baño. Eso es realmente sobresaliente, pero se entiende. Hay todos estos pequeños triunfos terrenales que queremos ver y cosas como el dominio romano del que nos alegraría deshacernos. Pero Jesús nos libera. Jesús nos libera del diluvio venidero de la ira de Dios. Jesús nos libera de nuestra esterilidad espiritual para producir descendencia espiritual para Dios. Jesús nos libera de nuestra atadura y esclavitud a Satanás y el pecado. Jesús nos libera de nuestro vagar por el desierto del mundo. Nos da propósito y misión. Jesús nos libera de la confusión de nuestro reino de vivir para las cosas del mundo, mientras nos preocupamos día tras día diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Él se encarga de todas esas cosas porque Jesús despierta nuestras almas a la realidad de su poder de resurrección en nosotros y en nuestros seres queridos hoy. Sigamos leyendo. Mira el versículo 6 del capítulo 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es como lo hace. Nuestro Creador es un especialista en crear vida. Él brilla su luz en nuestros corazones y nos arrepentimos y creemos en su Evangelio. Luego, a través de nuestro testimonio, Él da la luz del conocimiento del Evangelio a otros. Que sea la luz. Yo hago esta oración sobre mis hijos todos los días, sobre mis vecinos perdidos. Yo oro y le digo, Señor, que sea la luz. Puedes hacer brillar la luz en sus corazones, rompe la oscuridad, despega la ceguera espiritual de sus ojos y que sea la luz. Quizá te sientas débil y pecaminosa sentada aquí hoy. Yo también. Todos estamos en este mismo bote. El bote donde todos necesitan la gracia de Jesús para seguir otro minuto, otra hora y toda una vida por el tiempo que el Señor quiera. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Pablo todavía describe la naturaleza de su ministerio y los mismos principios se aplican a nuestra maternidad. Pablo está hablando de cómo tuvo una aflicción que le pidió a Jesús que quitara no menos de 3 veces. No sabemos realmente cuál es esta aflicción. El punto es que Jesús contesta esa oración. Así que mira en el versículo 9 del capítulo 12 la respuesta de Jesús al sufrimiento de Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el divino poder de resurrección de Jesús del que habla. Su poder para levantar almas y cuerpos de los muertos se perfecciona en nuestra debilidad humana. Los seres humanos débiles son vasos para la gloria de Dios. Pablo está contento con esta respuesta y da su resolución en la siguiente línea. Él dice, por tanto, me jactaré más alegremente de mis debilidades. Damas, no tenemos este poder en y de nosotros mismos. Solo Cristo contiene este poder divino. Jesús es nuestra única esperanza y es la única esperanza que podemos ofrecer a nuestros hijos y vecinos en el mundo. Entonces, estamos de acuerdo con Pablo en que la gracia de Cristo es suficiente para la maternidad y nos jactamos en nuestra debilidad, no en nuestro pecado, sino en nuestra debilidad. Mira el próximo capítulo en 2 de Corintios. Veremos a Pablo hablando de esto una vez más en este libro. Él está haciendo una conexión más entre la fragilidad humana y el poder de Cristo. En el capítulo 13, versículo 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Bueno, dije que había un lema en Madres con una misión y aquí hay otro, son 2. Porque también somos débiles en Cristo, pero al tratar con ustedes, todos viviremos con Cristo por el poder de Dios.
Lo hacemos porque Jesucristo mismo nos ha invitado a una maternidad con una misión, siguiendo su patrón, confiando en sus promesas y nutriendo a otros por medio de las fuerzas que Él provee. Somos débiles, nos obsesionamos con nuestras estaciones de vida, olvidamos nuestra estación eterna de la vida en Cristo, estamos confundidas y a veces servimos al reino equivocado, pero tenemos esperanza. En nuestra debilidad el poder de Cristo se perfecciona. Hacemos de Cristo nuestra jactancia y cada mujer dice amén. Yo silencié a todos, entonces sí, sí, para que sepa que tiene que quitarle el micrófono. Ahorita vemos 25. Nos dividimos, sí. O lo hacemos todas juntas. ¿Usted qué opina, Todas Suri? juntas. Todas juntas. Como guste, podemos, perdón. Si quiere lo hacemos todas juntas para hacerlo diferente. Además de que en las grabaciones solo quedo yo. Entonces, no sé cómo grabar. Queda el anfitrión, digamos. Entonces solo quedo yo. Entonces, si quiere lo hacemos juntas. Para hacerlo como diferente. Muy bien. ¿Verdad? Está bien. Está bien. Somos poquitas. Está bien. Ok, entonces en el estudio es la semana 1. Buenas noches, tarde, pero Hola, segura. buenas noches. Buenas noches. noches, bendiciones. Y estaba en carreras. Tarde, digo. Bien. Bueno, no sé si alguna quisiera comentar algo de la sesión del día 1 o algo que quiera compartir en particular del estudio, algo que le haya llamado la atención del trabajo de la semana. Siéntase en libertad de compartir. Los primeros días vimos Colosenses, ¿verdad? Colosenses 3. Anduvimos por ahí. Está interesante compartir esa primera pregunta. Basada en Colosenses 3 del 1 al 4, ¿cómo haces lo que haces? Si te preguntan eso, ¿qué dirían ustedes? Bueno, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas. Yo sí quería compartir con ustedes la reflexión, ¿verdad? Precisamente de ese primer día, porque, bueno, la sesión anterior estuve ausente por una situación ahí con los chicos, pero en la primera sesión, cuando estábamos hablando de las motivaciones que teníamos, ¿verdad? Para habernos involucrado con este estudio, yo les comentaba que a veces me sentía realmente frustrada, ¿verdad? En la parte de la maternidad, por las dificultades que a veces implica, ¿verdad? Y precisamente ese primer día, pues me tocó mucho, ¿verdad? Porque es como Dios diciéndome, ¿verdad? Bueno, precisamente eso que usted comentaba, de no poner nuestros ojos, ¿verdad? En las cosas de la tierra, ese afán, ¿verdad? Ese estrés que a veces tenemos porque las cosas sean perfectas, por la escuela, por las tareas, por las cosas de la casa, por el trabajo, en fin. Todo eso yo fui haciendo como una listita de todas esas cosas que a veces uno se carga, bueno, personalmente me cargo, ¿verdad? Y es como si anduviera aquí un saco, ¿verdad? Lleno de estreses que Dios ahí me estaba diciendo, no se estrese por eso es momentáneo, esa no es la idea, ¿verdad? Ponga sus ojos en mí. Esta ¿verdad? es una de los hijos Como de Cecilia, ¿o no era? la Era- nuera, como hablábamos, ¿verdad? Ahí, que uno a veces se afana por todo esto y en realidad, pues Dios nos da la encomienda de ser mamás, es un ministerio, es un propósito y Él tiene todo bajo control. Entonces, eso me hablaba personalmente a mí, que tratar de estar en reposo, reposar en Él, confiar en Él, ¿verdad? Y pedirle consejo a Él y no estresarme tanto. Entonces me tocó mucho, ¿verdad? Ese primer estudio. Muy bien. Bueno, y la pregunta que decía la pastora, que si alguien le pregunta a uno que cómo hace para llevar todas las cosas que tiene que llevar,
y solo de la mano de Dios, ¿verdad? Porque uno en las fuerzas definitivamente no puede. Si uno se sigue cargando y trata de hacerlo todo solo en uno, llega el momento en que uno dice, no puedo, no puedo más, ¿verdad? Solo en Dios. Así es, Rebe. ¿Puedo hablar? Sí, sí, adelante. Adelante, Marta. Sí, Marta. Bien, Están gracias. ustedes, pura vida. Me alegra mucho. Sí, eso que dice Rebe, que dice eh, Graciela, eso yo lo veo como, bueno, yo lo vi así, con la pregunta que usted hace, uniéndola con lo que Gracia dice, es como uno no solo en el ministerio de ser madre, es en todo, en la vida, que uno como que se levanta y vuelve a caer, se levanta y vuelve a caer. Y así estamos en como dice el pastor, en esta tienda de campaña, ¿verdad? Mientras estemos aquí en este mundo. Igual le pasa a uno cuando es mamá y cuando es esposa y cuando es hermana y cuando es amiga y todos tenemos esos tropiezos, ¿verdad? Que a veces nos decepcionamos de la otra persona o cometemos un error con la otra persona. Y como bien lo decía aquí en esta, lo venimos viendo en este estudio, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos contestar esa pregunta que usted hacía? Y es solo en la gracia del Señor, arrepintiéndonos día a día delante de Dios de aquellas cosas que hacemos mal y arrepentirnos de corazón y seguir adelante y seguir en el ministerio que Dios nos tiene, porque aquí estamos en un libro que nos dice madres con una misión, pero no es solo madres biológicas, estamos hablando de madres espirituales y muchas otras cosas, ¿verdad? Que ella menciona ahí, que es ser amiga, que ser esposa, bueno, todo eso. Entonces yo pienso así, que cuántos errores cometí yo como madre. Si me pudieras hacer un conteo, quizá no me alcanzarían todos los libros que hay, todos los cuadernos, ¿verdad? Que hay. Pero lo que pasa es que lo mismo sigue uno ahora como abuela, que uno a veces mete la pata y a veces no, pero solo por la gracia de Dios y el arrepentimiento genuino y seguir adelante es que uno puede hacer lo que hace. ¿Alguien más? Buenas noches, hermanas. Yo casi entré un poquito tarde. Bueno, con la pregunta que hizo la pastora Zoili de cómo haces lo que haces, de los comentarios de las hermanas, sí, nosotros vivimos pues cada día a veces afanados por, bueno, uno que trabaja, la carrera del horario, los afanes de la casa, la cocina, ¿verdad? La limpieza, que es parte también, bueno, de todo lo que tenemos que hacer las madres, pero dice que Dios nos llama a depositar todas nuestras cargas a Él, ¿verdad? Porque Él es fiel y nos va a proporcionar todo lo que necesitamos, dice, ¿verdad? Y esto me ha hablado mucho a mí porque corro mucho y voy para aquí y para allá y en mi trabajo sobre todo, porque en mi trabajo también hay muchas situaciones que se llevan con mis compañeras y a veces me pasa situaciones también a mí, entonces a veces le preguntan, Suri, pero ¿por qué usted no se molesta, no se enoja? Y te han dicho esto y otro, y con todo esto uno aprende pues de que Dios tiene cuidado de uno y Él es fiel en las situaciones que uno pasa, ¿verdad? Y uno va aprendiendo cada día a, a confiar en el Señor, porque dice que nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Y a veces como mamá, digo, a veces corremos que en el hijo, que esto y que el otro, como mamás gallinas, como dice la lectura, y a veces queremos solucionar todo y no es así, ¿verdad? Sabemos que hay un Dios maravilloso que siempre es fiel. Y a mí me gustó mucho el de Colosenses cuando en el Colosenses 3:1-4 que dice Pablo sobre el pasado. Dice que hemos muerto a esta vida
entonces mi verdadera vida está escondida en el Jesús, ¿verdad? Y ustedes, y en el futuro ustedes vamos a participar, dice, de la gloria de Dios. Entonces, eh, pero Amén. hay, hermana, hay muchas cosas que tenemos que ir, que Dios nos va, pues hablando con la palabra, nuestras debilidades y siendo transformadas. Amén. Creo que otro punto importante, Rebe, de tratar es sobre la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotras estar hechas a la imagen de Dios y cómo podría eso dar una comprensión correcta a la imagen de Dios que transforma la forma de cómo la cultura ve la maternidad? Eso No es en el sé. día 3. Sí, es una de las preguntas donde dice repasa en la sesión 3. Ahí vienen las Ujú. preguntas. Esas son las que Ajá, estoy ajá. leyendo y haciendo. Sí, Pero correcto, sí. son como resúmenes. Ujú. Y qué importante que nosotras como mamás entendamos eso de que somos hechas a la imagen de Dios y que eso nos da una representación de Dios delante de nuestros hijos. En alguna medida podemos representar el amor de Dios a ellos, podemos representar el servicio, podemos representar tantas características de Dios, ¿verdad? En nosotras, sin creernos que somos Dios, porque eso no es el Ujú. punto, ¿no? Que somos hechas a la imagen de Dios y por lo tanto capacitadas por el mismo Dios para que nosotras podamos representarlo a Él y que lo que hagamos lo pueda glorificar a Él. Por lo menos eso me habló mucho a mí. No sé ustedes qué quieren ajustar más de todo eso. Eso fue lo que vimos en el día 3, que hablamos de Génesis 1 y también tocamos Génesis 2. Ujú. Ujú. A mí, voy a hablar de nuevo yo. A mí, ¿qué le digo? Me impactó realmente. En Génesis 1 y 2, donde Dios le habla a Adán y a Eva de multiplicarse. Yo, personalmente, siempre había visto el multiplicarse en hacer más gente, ¿verdad? Que también es, ¿verdad? Porque yo decía, fueron los primeros, atención, el multiplicarse como portadoras de la imagen divina y llevarla a otros para que a la vez ellos multipliquen esa imagen sí, esa imagen de Dios, ¿verdad? Entonces yo ahí sentí una responsabilidad tan grande donde entendí yo ese término de multiplicarse en forma espiritual propiamente, no en forma física ni sexual ni nada así, ¿verdad? Entonces yo dije, qué increíble, realmente uno como cristiana, como hija de Dios, tiene una gran responsabilidad al multiplicar la imagen de Dios en otros para que muchos lleguen a conocerle. A mí eso me habló demasiado, me impactó, porque nunca había escuchado el término multiplicarse así visto de esa manera. Bueno, Marta. Ahí decía que muchas de las cosas que hacemos en nuestra labor como madres se incluyen en ese propósito. Vivir por la palabra de Dios, multiplicar los portadores de la imagen divina, que era lo que hablaba Marta, ¿verdad? Y por tanto, expandir el lugar de residencia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuál de nosotros hemos visto la maternidad como algo así? Ay, Dios. No, Ahora lo que es la abuelidad, nosotras. sí, ahora sí. Bueno, pero Sí, siempre tenemos que seguir representando la imagen de claro, Dios delante sí, de nuestros hijos, ¿verdad? El amor, la paciencia, el servicio, los frutos del Espíritu en cada una de nosotras para que ellos también puedan encontrar a Dios a través nuestro, ¿verdad? O ver a Dios a través nuestro. tiene toda la razón. Sí, claro que Yo sí. ahí quería comentar algo porque a mí me pareció como bonito también el que a veces nosotros, o yo estoy segura de que todas acá tenemos hijos y hijos muy obedientes y que nos respetan y nos aman y que nosotros también reflejamos el amor de Dios
en la forma de cómo los criamos. Y a veces nos juzgamos demasiado duro o somos demasiado conchas con nosotras mismas porque queremos ser tan perfectas como mamás, como esposas, como tanto, y no lo somos. O sea, no somos perfectas y nunca lo vamos a hacer. Pero yo creo que el conocimiento, o ser portadoras de ese conocimiento es muy rico ahora que lo estamos estudiando, ¿verdad? De uno saber de que indiferentemente si somos imperfectas, siempre tenemos que sacar como lo mejor de nosotras y nosotras sentir que somos o somos misioneras de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también eh, poderles transmitir a nuestros hijos ese mensaje tan bonito que es el de la fe o el educar a nuestros hijos en la fe cristiana, ¿verdad? Entonces no sé, para mí es muy bonito como sentirme que yo puedo volver a empezar con mi maternidad en una fe diferente o en una línea diferente hoy y que bueno, mi hija tiene 5 años y mi otro hijo tiene 16, pero bueno, yo de hoy en adelante los voy a educar de una manera distinta a como los venía haciendo porque ya tengo un conocimiento de... Qué lindo, Nati. Y el entender, a mí aquí me hablaba mucho el entender que todo lo tenemos que hacer para Dios y no esperar que los seres humanos que están alrededor nuestro nos digan que valientas, muy bien, porque no lo van a hacer y nos vamos a frustrar, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente cuando usted piensa, ok, hoy me costó mucho tal cosa y lo hice y todo, y aquel que casi siempre hablamos del esposo, ¿verdad? No, ni cuenta se dio. Pero entonces mi pregunta ahora va a tener que ser, bueno, ¿para quién lo estoy haciendo? Y Paz, perdón, Perdón, Mariel, en el momento en que yo y, decido hacerlo para la gloria de Dios, ujú, el enemigo no va a poder usar eso para venir a atacarme y a desilusionarme y a sentirme como la víctima y la esclava y la pobrecita porque se esforzó demasiado, ¿verdad? Sino que eso que yo estoy haciendo, de gloria a Dios, por lo menos a mí me lo hace. Amén, amén. sí, Paz, y además, vamos a tener nuestras luchas, ¿verdad? Contra el pecado, o sea, nuestras debilidades todos los días. Por eso es que la palabra me va a ayudar a mí a ir creciendo y confrontando mi debilidad para yo poder crecer. Eso y eso lo he ido entendiendo poco a poco. Porque a veces como mamás queremos ser perfectas, como decía la hermana, y no somos perfectas. O sea, no somos absolutamente nada. Cuando Dios nos habla de la creación, del Señor creó al ser humano para trabajar para su reino. Por eso creó a Adán y Eva y multiplicar su reino. Eso lo he ido entendiendo. Entonces, ahí vamos a estar con las luchas, con nuestras debilidades todos los días. Ujú. Al final del día 3, decía que una de las luchas comunes contra el pecado que tienen a enfrentar las madres es que si bien podemos estar de acuerdo que nuestra función como dadoras de vida es multiplicar los portadores de la imagen de Dios, tratamos esos ministerios como oportunidades para multiplicar nuestra propia imagen, ¿verdad? Trabajamos arduamente para exaltarnos a través de nuestros hijos y discípulos cuando debemos trabajar para la gloria de Dios, que a veces tratamos de vivir la vida que nosotros queríamos en nuestros hijos, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? O que las notas de ellos, la gente diga, wow, qué papás más carga que tienen, ¿verdad? Que hay que examinarnos constantemente. Ahí venía el Salmo 139, ¿verdad? Presentar nuestro corazón delante de Dios, saber cuál es la motivación, ¿verdad? Para qué queremos que nuestros hijos sean excelentes en lo que hacen, ¿verdad? Sea lo que sea. Si es para que la gente nos aplauda a nosotras o es para glorificar a Dios, ¿verdad? Examinar todos los días nuestras motivaciones delante de Dios. Esa es una parte también que a mí me llamó la atención. A mí, Rebe, ahí me llamó mucho la atención eso mismo. Y yo me ponía a pensar cuántas veces estamos formando a nuestros hijos buscando más bien el reconocimiento del mundo, ¿verdad? En todo lo que a educación positiva. Y no es menospreciando esto, que es muy importante, ¿verdad? Pero ahora tantas pautas que nos dan como papás de cómo tiene que ser la educación, cómo tenemos que tratar a los hijos, cómo hablarles y demás.
y cuánto nos enfocamos tanto en esto y tal vez perdemos de vista más bien ser reconocidas por lo que vale, digamos, el generar o centrarnos nosotros ocasiones, ¿verdad? En llevarlos a buscar lo que realmente vale, que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, que a veces uno se bombardea mucho de esta información y de esta carga, que en realidad genera carga, ¿verdad? Y no reposa en Dios y nos enfocamos, ¿verdad? En guiarlos totalmente en lo que los va a llevar a esa vida eterna, ¿verdad? A reconocer a Dios y a darle gloria a Dios, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, ahí lo amén. importante de estar todos los días en la palabra, ¿verdad? Porque si Sí, uno descuida eso, facilito el mundo lo bombardea y otras cosas empiezan a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Exacto. Y sí, no sé qué más quisieran aportar del día 4. El día 4 era. en la página 41, Ajá. también a mí me llamó la atención un párrafo que decía así: el diseño de Dios para nuestra labor como madres y discipuladoras es externo para bendecir a otros e interno hacia Dios para darle la gloria. Mira, interno que eso. Vea qué lindo eso, donde dice que no es externo para bendecir a otros, sino para darle la gloria a Dios. También dice que nuestra maternidad y discipulado no son esfuerzos internos en los que trabajamos para acumular la aprobación y el reconocimiento de nuestros hijos o de nuestro esposo, o de la iglesia o del mundo, o para nosotras mismas. Dios obtiene la gloria y recibimos consuelo de Él a medida que llevamos a cabo la buena obra que Dios ha diseñado para nosotras, para la cual nos ha diseñado. Sufrimos muchas aflicciones. Es por el consuelo que recibimos de Cristo que somos madres y discipuladoras. Es precisamente eso que estaban diciendo usted y Diane, que no es para el mundo, ni para el esposo, ni para los hijos, y también lo que decías hoy, que uno a veces se dice, uy, pobrecita yo, tanto que me costó hacer estas empanadas de plátano que hice ahora. A ver, que me quedaron. Nadie me dijo que estaba. Y entiende, entonces ahí habla muy, muy bonito de eso, ¿verdad? Que somos madres y discipuladoras, pero no es un ministerio externo, sino un ministerio interno para dar la gloria a Dios. Eso me gustó mucho a mí. Ujú. Y la palabra esa de Corintios, que el Señor consuela en cualquier sufrimiento que tengamos como madres, y no solo como madres, como sus hijas, ¿verdad? Ujú. Él nos consuela para poder consolar a otros, ¿verdad? Ujú. Así Y definitivamente, uno que ya ha pasado tal vez por donde ustedes están pasando ahora, tal vez uno les puede decir, ay, tranquilas, no se preocupen, qué sé yo, las puede consolar porque ya uno pasó por ahí. Y otras personas mayores a uno le van a decir quizás palabras de consuelo que Dios ha usado para ellas mismas y que lo pueden consolar a uno. ¿Quién puede consolar a una madre cuando un hijo no hace, no es obediente, cuando nos deja en ridículo, ¿verdad? Porque nosotras sentimos que cuando nuestros hijos no se portan bien, nosotras somos las que estamos quedando en ridículo. ¿Quién nos consuela si no es el Señor? ¿A quién vamos a ir para recibir consuelo? Solo en Él. Nada hacemos con llorar, con patalear, con gritar. Es Él el que nos da el consuelo para seguir adelante y las fuerzas para seguir adelante cuando nuestros propios hijos tal vez nos desilusionan. Como decía Rebe, a veces queremos que sean los primeros de la clase, los mejores estudiantes, pero ¿qué sabemos del plan que Dios tiene para ellos? Quizás dentro del plan de Dios no está eso, pero será otro plan y otro propósito por lo cual ellos están viviendo la vida que están viviendo. Entonces, el consuelo que Dios nos da siempre es un consuelo que nosotros debemos compartir también con otras personas. Y eso es lo lindo, por eso somos un cuerpo, ¿verdad? Bueno, Rebe, ya que metí la pata muchas veces, ahora díganme. Bueno, yo quería comentar esa frase, Dios no te dará más de lo que puedas soportar, ¿verdad? ¿Cuántas veces, al menos yo la he escuchado, ¿verdad?
yo puse por ahí, decirle eso a alguien tiende a alejarlo de las fuentes del verdadero consuelo que Dios ha provisto. A veces nos da más de lo que creemos poder soportar para depender más de Él y de su pueblo, ¿verdad? Que no es que Dios nos forma en el sufrimiento, ¿verdad? Y Él lo permite, Él es soberano y eso nos lleva siempre a buscarlo más y a veces a pedir ayuda, ¿verdad? A la gente, a la iglesia, que para eso estamos, en la parte del consuelo. Y es que esa frase es como si usted lo hiciera en sus fuerzas, Sí, exactamente. ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, eso es lo que hay que aprender, a descansar en Él y saber que no depende del que corre, ¿verdad? Sino del que el Señor tiene misericordia. Si gustan, bueno, no sé si alguna quiere comentar algo más de la sesión de la semana, sino para ver los temas del video. Pasamos al video. Hacemos el video. Ok. ¿Cómo vieron el video? El trastorno obsesivo estacional. Yo Un admiro a esa invento. persona que traduce, que habla tan rápido. ¿Cómo hace? Sí, habla muy rápido. Es cierto, ella habla muy rápido. Hay que repasar el video varias veces. Sí. Bueno, ella decía que el trastorno obsesivo estacional es cuando estás preocupado por encontrar un nombre para tus circunstancias temporales, defendiéndolas o comparándolas y codiciando una temporada que no te dieron. Se automedica con quejas o soñar despierto o pensar en cuanto esto termine o cuando comience aquello. O sea que muchas veces la medicina es quejarse o soñar despierto o decir, bueno, ya casi pasa esto, ya casi voy a estar en una temporada más fácil, ¿verdad? Y al final cada temporada tiene sus batallas. Entonces ella hablaba de este trastorno obsesivo estacional, que es no estar en el momento en que estamos ahorita, ¿verdad? Sino desear estar en otro lugar, en otro momento más fácil, ¿verdad? Y al final ahorita estamos donde Dios nos quiere tener. Estamos en la familia que Dios nos quiere tener, ¿verdad? En la iglesia donde Dios nos quiere tener, ¿verdad? Al final. Ujú, ujú. Sí, es como quitar la esperanza de Cristo y ponerla en las cosas que podrían ser y que no son y que son las que me darían felicidad y las que me darían Ujú, recompensa y con las que mi vida estaría perfecta. Yo lo entiendo así, ujú, entonces, ujú, este, no es eso, es tener la mirada puesta en Jesús, que es eterno. Las cosas de aquí que pueden mejorar son temporales y van a pasar. ujú, Porque tal vez algo que usted anhela mucho y lo tiene y de pronto ya pasó, ujú, ya ujú, pasó. ujú. Usted quería tener carro y de pronto tiene carro y ya pasó, ¿verdad? Son cosas temporales. El único- Y al final no era tan bonito, digamos, tener carro como yo me lo imaginaba. Me explico, así pasa. A veces uno desea algo mucho y ya cuando lo que tiene, usted dice, puede no, 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 llenar para nuestras expectativas. exactamente, Ah, exacto. El único que nos Exacto. llena Ujú. es Dios. Es Dios, Nelly, todo es Nelly, temporal. Ujú. Rebe, ¿usted va a pasar ese video? se ve en el video, en esta grabación, siempre lo cuando pasa. vean la grabación, sí. Ok, Nelly está levantó bien. la manita. Nelly, Sí, sí, sí. adelante. Este, sí, en lo del video me llama mucho la atención bueno, la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que hay esperanza en Cristo. Y sí, como madre hemos cometido muchos errores, eh, seguimos trabajando para mejorar. Bueno, seguimos tomados de la mano de Jesús para mejorar y rectificar pues muchos errores y pecados que cometemos cada día. Entonces me llamó mucho la atención esa, dice que hay esperanza en Cristo. Él es nuestra esperanza. Él nos consuela cuando nosotros sufrimos, porque el ser madre también trae sufrimiento. Ujú. Y somos consoladas por Jesús. Esa es la esperanza que Él nos dio. Me llama mucho la atención de que ella habló que la misericordia de Dios salvó a una familia pecadora, ¿verdad? Hablando de Noé. Y eso somos nosotros también, que con los pecados que cometemos, los errores, Él nos ama tanto y derrama su misericordia y su bondad
sobre nosotras. Aunque cada día pequemos, cometamos errores, pero Él está ahí para perdonarnos y tomarnos de la mano siempre y no soltarnos. Como habla Colosenses capítulo 3, ¿verdad? De una nueva vida en Cristo. Dice que si nosotros tomamos esa nueva vida en Cristo, entonces vamos a ser unas madres mejores, ¿verdad? El poder de la resurrección que ella habló también me llamó mucho la atención, que dice que ese poder nos capacita a nosotros para cumplir la misión de Él, su misión, su propósito en esta tierra, ¿verdad? De ser esas madres ejemplares. Y como dicen por ahí un dicho, que no hay mejor prédica que predicar con el testimonio de uno. ¿Cómo puede ayudar uno a otra mujer? Contándole que uno pasó lo mismo y que Jesús estuvo ahí y que Jesús nos la soltó y que Él nos ayudó a salir adelante y que por eso mismo también ella lo va a lograr, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención, Rebe, Zoili y todas las hermanas, ¿verdad? Y bueno, y habló de muchas cosas, de que al fin y al cabo todo es para glorificar a Cristo. Amén. Somos mujeres llamadas para glorificar a Cristo, nada más, y para amarle y servirle y ser mejores cada día. Y muy lindo el estudio y qué bueno. Veo todas las mujeres motivadas y eso me motiva a mí también. Eso. Qué bueno. Ujú. Mari. Buenas noches. Hablando sobre el video, creo que se relaciona mucho en algunos puntos con lo que veíamos en Corintios 3 del 1 al 4, mira, de la parte del futuro, que muchas veces, ¿verdad? Sí, que en este afán del día a día, de las preocupaciones y no en el futuro. Ella sí va súper rápido, entonces uno escribe una parte y la otra la tiene que inventar casi, como parafrasearla, ¿verdad? Porque no Es se que eso a puede. mí me pasaba. Ajá. Entonces dice que somos muy dados a no estar con esa mirada hacia la eternidad, ¿verdad? Que nos cuesta tanto y a mí en lo personal, o sea, no lo ejercito con la necesidad que debería o con la recurrencia que debería hacerse. Y dice que, en otra frase, decía así, la vista puesta en el regreso de Cristo, ¿verdad? Como muy recurrente en ese sentido. Y en algún momento, en 1 Juan 3:3, no sé si fue en uno de los estudios o no recuerdo, decía que esta gran expectativa, bueno, voy a leérselo mejor, dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Pero ¿cuál es esa gran expectativa? O sea, porque cuesta dimensionarlo, oye, no, o sea, nadie sabe, ¿verdad? O nadie nos ha contado cómo va a hacer eso, pero hay una expectativa ahí y tiene que haber una expectativa en nosotros en ese futuro que va a ser allá con Él. Pero es tan abstracto que cuesta, pero creo que ya, y si Dios lo menciona y es residente en eso, es porque sí debemos de pensar en ese futuro, en esa venida o el estar con Él allá adorándolo. Y también Romanos 12:12 dice algo también de esa esperanza segura. Entonces, y creo que habrá montones, ¿verdad? De versículos en donde nos llama a eso, a poner la mirada en esa venida o en la eternidad o en ese futuro. Pero en lo personal sí, aunque lo he escuchado, me cuesta. O sea, me sigue, ¿verdad? Ganando los pensamientos del día a día y todas las preocupaciones. Y creo que tengo que trabajar mucho en eso, en esa esperanza segura. Aquí en la parte del libro donde dice dialoga, no sé si lo viste, ahí está hablando de la frase que ella dijo correcto a eso que usted está hablando, dice la misional de nuestra maternidad, con la mira puesta en el regreso de Cristo, nos recuerda que actualmente estamos en la estación de la vida. Adriana tiene la mano levantada. Sí. Adrián. Buenas noches. Bueno, en realidad es algo pues, muy breve, ¿verdad? Del video que me llamó la atención, que ella decía que solo queremos que Jesús nos dé las mejores vidas, ¿verdad? Y debido a esto, digamos, como a esta frase, me llama la atención, bueno, como decía Rebeca y algunas de ustedes, es eso, ¿verdad? Que queremos que nuestros hijos sean los mejores o también uno como mamá, pues
¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Bueno, que también uno quiere eso, ¿verdad? Y muchas veces es como más bien para agradar al mundo, ¿verdad? Y ella decía que no estamos viendo más allá de lo que es la eternidad, ¿verdad? Debido a todo eso, básicamente. Ujú. Por ahí decía, bueno, ella decía, bueno, anoté yo, no sé si lo decía, podemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra hoy, en esta temporada eterna de la vida en Cristo. Somos libres de estar obsesionadas. Eso es lo que hablaba Maricela ahora. Yo creo que nos cuesta a todos, María, eso es de todos los días, ¿verdad? Estar pendientes de que esto es temporal, ¿verdad? Que aquí estamos de paso y que somos llamados a hacer tesoros allá arriba. Servimos a nuestros hijos por amor a Jesús, no para acumular trofeos en nuestra vitrina de la madre del año. También algo que yo apunté del video. Y de lo que hablaba ahorita Adriana, queremos que Jesús nos dé lo que necesitamos para mejorar nuestras vidas justo ahora. No buscamos la eternidad muchas veces, ¿verdad? Queremos que nos solucionen los problemas y que nos suplen las necesidades y a veces se nos olvida precisamente a dónde tiene que estar nuestra mirada, ¿verdad? Esas son algunas cositas que yo apunté. No sé si alguien la quisiera. Yo quería aportar algo allí con respecto a, aunque no sé levantar la manita, bueno, o el curso apunta persistentemente al plan, al gran plan de Dios y a la historia de Dios a través de la Biblia. Y en los videos es muy evidente. Y entonces está contando la historia de Dios, no nos deja apartarnos como del hilo que lleva la secuencia de la Biblia. Y nos habla acerca de que estaban afuera del jardín, Adán y Eva, ¿verdad? Pero ellos tenían una esperanza que ahí aparecía nuevamente en Génesis 3, ¿qué? 15. Ujú. Y luego menciona todo lo que sigue, ¿verdad? Como la historia de Dios en su gran plan y habla del diluvio, de los sobrevivientes que eran también familias pecadoras, como alguien lo mencionó ahorita. Y sigue y pasa por Moisés, que también pecador, que Abraham, perdón, Abraham y luego Moisés y luego hasta Jesús y cómo los judíos hablaban acerca de que también lo que querían era ser libres, como estaban hablando ahorita, de, de, de la imposición de Roma. Y cómo hoy seguimos nosotros viviendo también, queriendo esto y aquello, porque seguimos como siendo como temporales, sabiendo que somos temporales, deberíamos estar apuntando a la búsqueda en la eternidad. Entonces digo, es muy importante que, ¿verdad? Como que todo, como mamás o como misioneros o como creyentes, deberíamos estar pensando en esto de la vida eterna y las cosas de arriba, que es lo que estábamos estudiando desde el principio de la clase. Así es que es muy importante el gran plan de Dios, que podamos verlo a través de lo que Él demanda de nosotros y nos recuerda. Este curso es buenísimo en eso, que nos está recordando quiénes somos, qué necesitamos, cómo somos mujeres que tenemos un objetivo, un llamado de Dios como mamás, esposas y todas las relaciones que tenemos. Así es que es muy bueno lo que hemos aprendido. Ha sido una excelente lección. Hay un término que ella usa que a mí me impacta mucho, dice que madres con una misión tenemos metas cósmicas. No sé si ustedes lo han escuchado. Ella lo repite, ella lo dice, metas cósmicas. Y yo me quedé ahí varada porque metas cósmicas, qué interesante, nunca lo había pensado así. O sea, más allá de lo terrenal. Y a veces nos preocupamos más por lo de aquí, por lo terrenal, ¿verdad? Por las cosas de aquí. Pero sin embargo, nuestras metas van más allá, como decía ella, expandir el reino de los cielos, expandir la imagen de Cristo
al hacer que esa imagen de Cristo sea reproducida en otros, ¿verdad? Entonces, si sacamos nuestra función como madres, y lo metemos no lo vemos tan humano, sino en esa parte cósmica, podemos entender la función nuestra dentro del gran plan de salvación de Cristo. Y así como Él tuvo misericordia y usó hombres con un montón de defectos, nos puede usar a nosotras con todos los defectos para poder llevar el plan de salvación a nuestros hijos y amigos de nuestros hijos o a las personas que Dios vaya poniendo ahí cercanas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso me parece una gran misión y alguien decía ahí una gran responsabilidad también, ¿verdad? Y no es solo la misión, ay, ser mamá, ay, qué pereza, y tanto tiempo que se ocupa y tanto que hacer. No, es verlo desde otra perspectiva, es como ponerse unos anteojos de otro color. Ella al principio del curso decía que hay que, ¿cómo era que decía? Que hay que alejarse para ver el panorama completo, ¿verdad? A veces Sí, estamos sí. muy enfocadas en nosotras y debemos alejarnos un poquito, ¿verdad? Para ver todo el... Y muy enfocadas también en el ahora. Eso El tiempo de Dios, nos sí, lleva el tiempo. mucho. Sal, Como- no sé quién es Sal, qué pena. Nelly, primero, digamos, a Sal, que me levantó la manita primero. Buenas noches. Buenas Soy, noches. somos sal de esta tierra. Bueno, voy a dar un pequeño aporte. Sal significa Xiomara, ahorita la anda verde. Ok. Pero sale en esta tierra, como dice la palabra de Dios. Ok, una de las cosas que a mí me impactó es que dice que Dios creó la maternidad. Vamos a ver, sí. Y me impactó porque, de verdad, nosotros sabemos que todo dice, lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Creo que la maternidad, en estos tiempos, más que todo, siento yo, eh, como que escuchamos muchas voces externas y no la voz de Dios. Entonces, estamos en una sociedad quejosa, digo yo, que la mamá se queja por todo. Las mamás nos quejamos por todo, nos quejamos que siempre estamos cansadas. Y a veces lo digo por experiencia o por mi diario vivir, ¿verdad? De que a veces uno se queja tal vez de todo lo que hace y digo, qué pecado, porque eso más bien es como casi decirle a los hijos, usted, ¿verdad? Hace que yo me sienta así. Entonces, creo que esas cosas, y esto es algo, yo siento que antes o tal vez en otras generaciones no se daba tanto. Criaban a los hijos y yo en lo personal puedo decir, nunca escuché a mami quejarse así como de, digamos, y que no eran uno o dos, ¿verdad? Ni tres, eran más. Y yo digo, ahora creo que hemos escuchado más la voz externa, la voz del mundo, y eso hace que a uno lo envuelva ese entorno. Entonces me llamó la atención que si Dios creó la maternidad para su gloria, nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera. A veces nos esforzamos y damos el ciento por uno por, por cosas seculares, digamos, por cositas que a veces, ¿verdad? Tal vez ni deberíamos hacerlo. Y este ministerio que es ser mamá, o debemos de hacerlo, de dar el todo, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención y, y digamos en mi caso que soy mamá de 3 hijos, yo pensé que no iba a poder, ¿verdad? Obviamente a uno como seres humanos se nos viene todo así y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora? Pero ahí es donde uno como que cae y toca fondo y uno dice, aquí me suelto, descanso en las fuerzas de Dios. Y Él es el que va dando todos los días las fuerzas que necesitamos para hacer bien ese rol, ¿verdad? Que obviamente con ciertos altos y bajos y con errores, pero tal vez si nos ponemos a pensar, lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Y que no sea para que nos alaben a nosotros, para que digan, uy, qué mamá más carga. Y de hecho, uno tal vez recibe eso, yo no sé cómo ustedes se dicen, con 3 hijos o cosas por el estilo,
y uno sabe que es por pura gracia y misericordia de Dios, por pura fuerza de Dios y porque Él está ahí y conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Más que todo era eso. Muchas gracias. Gracias. Nelly. Ah, sí, siempre del video me llama mucho la atención que ella hablaba, dice, los débiles seres humanos somos vasos para la gloria de Dios. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque muchas veces, bueno, yo soy una mamá de 5 hijos, que el mayor cumplió 34 y la menor 25. Entonces, he recorrido mucho camino. Y entonces me llama la atención y muchas veces nosotros tal vez les ayude a las más jóvenes que están empezando, ¿verdad? Una familia y qué bueno que justo a tiempo vienen esos estudios, le van a servir de muchísimo. Y me llamaba la atención porque muchas veces como mamá nos sentimos que solo somos como un mueble que utilizan y que uno sirve tarde, mañana, día y noche, todos los días, ¿verdad? Y llega un momento que tal vez uno se siente que no es importante, pero como ella lo decía, y no meramente ella, sino que la palabra lo dice así, que no somos eso, sino que somos vasos para la gloria de Dios. ¿Y por qué? Dice que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Somos seres humanos débiles, somos madres débiles, pero dice que Él nos hace fuertes para una misión, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención y escuchaba a Zoili lo que decía antes, que es relacionado con eso, de que si Dios nos llama, Él nos capacita. Y que si Dios nos permitió ser madres, es porque también nos va a capacitar a ser unas madres ejemplares, ¿verdad? Primero, amadoras de Cristo, que ellos vean, que nuestros hijos vean cuánto nosotros amamos a Dios y que queremos servirle para que ellos sigan nuestro ejemplo. Eso sería. Muchas gracias. Yo al final, bueno, puse como somos débiles, nos obsesionamos con nuestras estaciones de la vida, olvidamos nuestra estación eterna de vida en Cristo, nos confundimos, servimos el reino equivocado algunas veces, pero tenemos esperanza. En nuestra debilidad, el poder de Cristo se perfecciona y así hacemos de Cristo nuestro orgullo y nuestro mayor tesoro. Porque en medio de todo tenemos, tenemos esperanza en Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Y que ese sea nuestro mayor tesoro y a donde debemos apuntar, y donde debe estar nuestra mirada. No sé si alguna quiere aportar algo más, así como para ir cerrando ya. Pero yo Tenga creo ahí que algo que algo. nos tiene que quedar muy claro de este video es esa gran... Ella enfatiza mucho en esa libertad que nos da Cristo, en eso que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz, en eso que nos libera de la esterilidad espiritual, que nos libera de los temores, que nos libera de tantas cosas y que nosotras podamos entenderlo y vivirlo, ¿verdad? En nuestras vidas como madres. No madres que nos sintamos las pobrecitas, sino las mamás que nos sentimos que Cristo ha venido, ha muerto por nosotros, ha resucitado, nos ha dado una nueva vida para que nosotras podamos ser libres y esa libertad y esa alegría y ese gozo por servir y por hacer, lo podamos dar a las otras generaciones y a las personas que puedan estar a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, eso creo que es algo que ella... Me gustaba mucho cómo la forma en como ella lo decía, lo enfatizaba, lo volvía a decir, de ese poder resucitador, del Cristo resucitado, digamos así. Sí, en todo el estudio ella se enfoca mucho en eso. Después van a ver que todavía sigue en Sí, esa sí. línea. Sí, uno diría que un estudio de madres no se trata de eso, ¿verdad? Y tal vez todas nosotras pensábamos en teníamos otra expectativa, pero sin embargo, lo básico es lo básico, ¿verdad? Y si no entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a dar? No hay nada que dar, no hay nada eterno si no es Cristo. Qué lindo pensar en eso. Disculpe, de que Jesús nos despierta de esa esterilidad espiritual para producir descendencia para Dios. Amén. Eso es muy maravilloso
porque Él nos despierta para que nosotros como madres con una misión sirvamos para el reino, para producir esa descendencia para Dios. Amén. Nos usa Amén. como frágiles, vasos frágiles en sus manos para su gloria y su honra. Amén. Amén. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado aquí. Para el estudio de esta semana va de la página 46 a la página 63. De la 46 a la 63. Bueno, gloria a Dios por tanto que hay que estudiar. Sí, Es gloria a cuestión de Dios. organizarse bien y si lo hacen Sí, despacio sí. y con buena letra, lo van a disfrutar mucho. Y va a Y ser pasa uno realmente de mucha entretenido. bendición. Y pasa Pasa uno uno entretenido. Sí, Y ya se disfruta cuando se hace todos los días un ratito, lo digo por Ujú, sí. sí, hermano, cierto. la Sí, primera cierto. vez lo hice, Sacándole el ratito, un momentito. la primera vez lo hice todo así muy rápido y no lo disfruté, y ahora Ujú, hay que hacerlo así un ratito cada día para ujú. disfrutarlo y sacar el provecho. Sí, así es. Hay que organizarse bien y distribuir el trabajo. Como dicen ahora, ser intencionales. Correcto. Sí, definitivamente. Bueno, entonces, si nadie tiene que agregar algo más, quedamos aquí y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Y cualquier consulta, con mucho gusto, ahí está, me escriben al WhatsApp si no tienen alguna pregunta o algo así, o algún comentario o sugerencia, nada más me escriben, ahí estamos para servir. Entonces, Muchísimas nos gracias. despedimos. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Que el Señor los bendiga. Buenas Amén. noches, igual, buenas Hasta semanas. luego. Chao. Buenas Chao. noches. Que descansen.